Hoy la segunda parte de profecías que ya están cumpliéndose. Estamos mirando algunas profecías que están en diferentes partes de la palabra y queremos descubrir por esas profecías cómo se ve el mundo a través de esa visión. Me explico. A veces ocurren cosas en el mundo y no sabemos por qué. Pero si tenemos un claro entendimiento de la palabra profética, entonces vamos a andar con la luz del mediodía, comprendiendo que muchas cosas, o todas, están dentro de la soberanía de Dios. Ocurre que hay una historia que circula en las redes que explica por qué a veces incluso los creyentes están en una especie de ceguera o falta de entendimiento, como quiera que se llame. Es la historia de la ranita, a la que van a colocar en una olla de agua caliente. Si se coloca bruscamente esa ranita en el agua con una temperatura avanzada, la rana pega el salto y sale para evitar morir por el calor del agua. Pero si la rana se coloca en la olla y esa olla empieza a calentarse lentamente, la sensación térmica que tiene la rana no la hace saltar, sino que sin darse cuenta va a terminar cocinada. En nuestra vida ocurre eso muchas veces. Nos quedamos dormidos acomodándonos, ojo, no estoy hablando de contentamiento bíblico, sino acomodándonos mentalmente a muchas cosas que parecen normales, pero que bien miradas no lo eran hace 20 o 30 años. Hay una profecía con respecto a la multiplicación de la maldad. Está en Mateo 24:12. La primera parte del versículo dice: y por haberse multiplicado la maldad. Esta profecía está junto a otras muchas como descripción del estado del principio de dolores. Pero es muy importante, de hecho, a mí me ha servido para comprender muchos momentos difíciles, muchas reacciones de las personas, muchos desengaños que tiene uno a veces en crisis, donde parece que no encontrara una explicación clara, pero la palabra nos dice claramente, por haberse multiplicado la maldad. ¿De qué está hablando? Del tiempo antes del inicio de la tribulación. Miremos para explicar este versículo Isaías capítulo 5, algunos versículos. Voy a leer el 8, el 11, el 13, el 18 y del 20 al 23. Aquí hay una descripción radiográfica de muchas situaciones hoy en día. Vamos a ir analizando una por una. Isaías 5:8. Hay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo hasta que ya no queda más espacio, y así terminan habitando ustedes solos en medio de la tierra. Este pasaje de Isaías 5 es la descripción de 7 ayes con respecto a 7 situaciones distintas del entonces Israel, pero que tienen plena aplicación a nuestro tiempo actual. La descripción de este pasaje habla de un tiempo en el cual se está acumulando una cantidad de cosas y señales que mostraban que el pueblo de Israel estaba muy vecino a una catástrofe. El mundo hoy está en las mismas condiciones. Son pocos los que logran ver las señales, pero la palabra nos muestra muy claramente qué es lo que pasa. Entonces, aquí describe un cierto corazón, los que juntan casa con casa, es decir,
Es lo que hoy vemos como un afán desmedido por tener posesiones. Hemos conocido a muchas personas que se ufanan de contarnos que tienen una casa en tal parte, tienen otra más arrendada, otra más desocupada y una más donde van a descansar, entre comillas. Pero lo dicen con un aire de autosuficiencia. Eso a pesar de todos los problemas que conlleva esta cantidad de propiedades juntas: impuestos, mantenimiento, robos que ocurren por que no es fácil cuidarlas todas, incluso la amenaza de secuestro del propietario, que cuando uno empieza a tener cierto nivel de propiedades se vuelve víctima o se vuelve por lo menos potencialmente candidato para que se le caigan con ciertos delitos. Pero como digo, es un afán que hay hoy, un afán de tener, porque es el afán de mostrar también que se tiene. Muchas personas tienen tan pobre autoestima que solamente se sienten bien cuando muestran las cosas externas que poseen, que ellas creen que les dan más valor. Hay de los que juntan casa con casa. ¿Por qué ese hay? Ese hay que inicia cada una de las 7 exhortaciones que vamos a ver es una advertencia de algo grave que está pasando, no solo en la superficie, sino también en la profundidad de esa personalidad. Este hay está diciendo: cuidado con la avaricia, cuidado con el deseo de querer encontrar una supuesta realización personal en las posesiones terrenales, porque lo que eso implica es que con toda seguridad se han olvidado de Dios. Cuando uno tiene muchas anclas, muchas ataduras a este mundo, el mundo espiritual se diluye, se desvanece, se convierte en irreal. Versículo 11 de Isaías 5 dice: hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Otra situación muy extendida hoy en día: cualquier festivo, un puente, un fin de semana, cualquier evento, un partido de fútbol, unas elecciones, una inauguración de algo, un almacén nuevo que se abre, un cumpleaños, todo se convierte en motivo para consumir licor. Cualquier pretexto es bueno para rodearse de licor y de rumba. Y a raíz de eso entonces vemos accidentes, riñas y tragedias ocasionadas por el licor. Es impresionante la cantidad de accidentes automovilísticos, de motos y de toda clase de vehículos, porque al menos uno de los involucrados en el accidente está alicorado. Hemos visto accidentes donde un borracho va manejando su vehículo y atropella a 5, 6, 8 personas y mata a más de una en todo caso. Y ese accidente quedó en veremos, porque la venta de licor sigue libremente. Hay de los que buscan el licor como si eso fuera una fuente de enriquecimiento interior. En realidad es más bien como un anestésico para el dolor, la razón por la que estos personajes consumen el licor. Están con un vacío tan grande, lo intentan olvidar aunque sea momentáneamente, llegando a un estado alterado de conciencia. En el versículo 13 se hace un paréntesis en Isaías 5 porque se lanza una exhortación al pueblo de Israel. Dice:
Por eso mi pueblo es llevado cautivo, por falta de entendimiento. Sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Vean esta descripción. Entonces, tenemos un pueblo. Obviamente, un pueblo es el de los incrédulos, que va cautivo. Pero lo más triste es que esta palabra también se puede aplicar a gran parte del pueblo de Dios, que camina como los mundanos, cautivos. Pueblo de Dios que tiene todos los requisitos, todos los componentes y todas las herramientas para vivir en libertad, la libertad de Cristo. Y sin embargo, arrastran cadenas y prisiones. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Le faltó conocimiento, dice Reina Valera del 60. Es decir, le faltó sentarse a estudiar la palabra de Dios, así como lo hacemos aquí, analizando premisa por premisa. Le faltó ponerse a meditar en esto. ¿Será que yo estoy todavía, quizás no como el avaro, buscando tener posesiones, pero todavía hay cosas que me anclan al mundo? Le faltó entendimiento al pueblo de Dios. Entonces este pueblo sin entendimiento se comporta exactamente igual que el pueblo del mundo, el pueblo profano. Pero miren, la descripción continúa con otra cosa. Dice, sus nobles están muertos de hambre. Los nobles son los gobernantes, los líderes. Tienen hambre espiritual. No han encontrado las respuestas a su propia vida y sí pretenden solucionar las de los demás. Por tanto, no pueden y conducen es más bien a más problemas a aquellos que lideran. Esa es la eterna historia de los gobernantes de nuestro mundo, no digo país, mundo. Y su multitud reseca de sed, la sed del espíritu, por falta de entendimiento. Entonces, por el contrario, un pueblo vigilante es un pueblo que conoce porque estudia. Una vez más el Señor nos invita a mirar la Escritura con otros ojos, a comprender que allí hay un alimento y un tesoro y una luz, que dejemos de mirar la Biblia como un libro aburrido que nos duerme a los 2 minutos. Y todo lo contrario, lo que hace es abrirnos los ojos y hacernos entender. Como por ejemplo lo que dice el versículo 18. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Este es un versículo un poco difícil de comprender a primera vista, pero vamos a transliterarlo. Es una exhortación para aquellos que además de tener una naturaleza malvada y un pecado repetitivo, por eso dice arrastran la iniquidad, le agregan el ufanarse de su pecado con soberbia, por eso dice con cuerdas de vanidad. Entonces, no solamente hay una naturaleza pecaminosa, sino que además esa naturaleza lleva al pecado repetido. Y fuera de eso, se paran soberbios y orgullosos a decir, yo soy el Chacho, yo soy el Tebas, términos por el estilo, porque yo soy capaz de hacer esto y esto y esto. Y estos son pecados todos. Esto es algo que se ve en algunos padres que tienen una iniquidad muy grande y entonces tratan de inducir a sus hijos a que cometan el mismo pecado que ellos regularmente visitan. Por ejemplo, padres alcohólicos que les ofrecen licor a sus hijos, o padres que fuman
que dice, pero es que el muchacho es libre, déjelo que fume. Arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas o riendas de carreta. Versículo 20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Si se les olvidara todo el resto del pasaje de Isaías 5, al menos recordáramos este versículo 20, veríamos cómo tendríamos claridad sobre muchas cosas de lo que ocurre hoy en día. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Este es el punto central de la autojustificación. Mire, la forma más difícil para entrar en una consejería inicialmente, mientras el aconsejado no ha madurado, es romper esa prisión de autojustificación. Uno le dice a la persona, pero fulano, es que ocurre esto. Dice, no, pero es que usted no sabe cuál es mi situación. Es que lo que ocurre es que mi papá, o es que mi mamá, o es que mi hermano, o es que mi pareja, o mis hijos. Todo el mundo tiene la culpa, menos el aconsejado. Y se trae entonces a otro de los aconsejados de esa familia, al hermano, y el hermano hace exactamente lo mismo. Empieza a echarle la culpa al primer aconsejado, al papá, a la mamá, a la pareja. Nadie tiene la culpa, solo los otros. Y entonces eso lo aplicamos y lo vemos, por ejemplo, cuando estamos exhortando como padres ya cristianos de varios años a nuestros jóvenes que son un poquito difíciles. Ellos dicen, pero es que si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es que ahora, papá, son otros tiempos, no son los tiempos de ustedes. Es que usted, papá, es muy aburrido. Que nadie me diga qué hacer, porque yo la tengo clara. Estos argumentos son el inicio de una autojustificación, porque este corazón está diciendo, yo puedo llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, y así quedo bien en mi propia opinión. Pues bueno, no sé, pero los que hemos vivido ya un tiempito largo, podemos ver claramente que hace 20 años apenas, muchas cosas que hoy son normales, entonces no lo eran. Cosas que hace 20 años hubieran escandalizado a muchísima gente, hoy son pan de cada día. ¿Por qué? Porque se llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Hay una confusión deliberada, no es por ignorancia, no es por inocencia, es deliberada entre el bien y el mal. Para justificarse en el actuar mal, entonces la persona llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Es que la iniquidad que vimos ayer, esa naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, quiere manifestarse abiertamente en forma de maldad y pecado. Versículo 21. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Aquí también entonces surgen argumentos como, usted no sabe quién soy yo me las sé todas, yo puedo con todo. Este es el boom de los libros de éxito personal. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos. Hay una cultura que está cultivando precisamente eso, el que cada uno se mire a sí mismo y se crea mucho más de lo que es. Esa es la automotivación que mueve gran parte de conferencias de crecimiento personal y tristemente
gran parte de predicaciones de iglesias humanistas donde se ha sacado a Cristo de la cruz. Ya no se predica la cruz, la muerte, la resurrección, la santidad, sino ahora se predica es al hombre como exitoso y Cristo ayudándolo. Y entonces todos los cristianos así en esas condiciones se creen sabios, le dan cátedra a todos los demás. Cátedra, digo yo, porque es con soberbia y con ausencia de humildad, con la que se paran y dicen, no, es que yo tengo la interpretación correcta de la palabra. Y entonces están volviéndose guías ciegos, llevando a otros ciegos a un hueco. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor. Pero, a ver, arriba no leímos sobre el consumo del alcohol. Decía, hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida. Sí, pero aquí el sentido es un poco distinto. Aquí se trata más bien de otra problemática, que es la de los desafíos a iniciar un vicio. Entonces vemos a un adulto joven de 24 años, 26, o alguien que está recién salido de la adolescencia, de 22, 20 años, tratando de inducir a un preadolescente o a un adolescente para que se tome unos vasos de licor. Eso no pasa nada, hermano, tómeselo, sea macho, hágale. Peor aún cuando es droga, cocaína, marihuana, son desafíos. Ay, es que su mamá no lo deja o qué. Pss, míreme a mí, haga lo que hacen todos. Es así entonces como los más mayores inducen a los adolescentes a caer. Por eso es que la palabra claramente dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y por eso es que los padres deben estar pendientes de con qué hijos andan, porque si es con alguno mundano que no tenga un testimonio cristiano adecuado, se va a convertir en mala influencia más tarde o más temprano. Versículo 23. Y de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su justicia. Este versículo no empieza con un ay, sino que está implícito. Hay de los que por soborno declaran justo al culpable. Esta es la problemática que vemos en las noticias de lo que se llaman, entre comillas, mordidas, chantajes, sobornos, coimas, en la justicia y en el gobierno. Hay muchas investigaciones en curso, pero que vayan a dar un juicio justo, quién sabe. Porque fulanito, el de la izquierda, es el hijo de un político muy importante. Sutanito, el de más acá, tiene mucha plata y entonces puede comprar influencias. Perencejito, el de más acá, tiene poder político por sí mismo. Entonces se están haciendo muchos juicios con inicios injustos y terminaciones peor que injustas. Pero al justo, dice el versículo, le quitan su justicia. Como se pueden dar cuenta, todo esto es una descripción casi como si estuviéramos leyendo un periódico de noticias, políticas, sociales, de entretenimientos y en todos los ámbitos, incluido el deporte también. Lo que pasa en el mundo todos los días. Santiago 5, del 1 al 6 dice: Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido
y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. He aquí, clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado su corazón en el día de la matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. Este otro terrible pasaje también describe aquí la injusticia entre los que tienen sobre los que no tienen, sobre los que trabajan por un jornal, sobre los que reciben una paga injusta, porque el que tiene alega cantidad de razones para no pagar justamente. Aunque es cierto que muchos ganan sus riquezas honestamente y se convierten en potentados honestos, el problema en ellos es que se desarrolle el materialismo y el amor al dinero. Esas dos cosas siempre apartan de Dios. Por eso realmente es una bendición no tener muchas cosas que lo esclavicen a uno al mundo. Es una libertad no tener tantas posesiones. Pero el problema es que, aparte de los que ganan su dinero justamente, vamos a describir ahora una problemática que está a la orden del día, pero que está también por debajo de cuerda. En nuestro país se ha desarrollado lo que algunos llaman la cultura traqueta. Cultura traqueta. Eso es en todos los niveles de población, lo que podríamos llamar estratos, no importa el estrato. La cultura traqueta está desarrollándose rápidamente y vamos a ver algunos componentes. Primero, hay una búsqueda de dinero rápido y fácil. Recuerden que estamos dentro del contexto de que la maldad se ha aumentado. Entonces, a partir de los narcotraficantes de la década del 80 y antes, pero básicamente del 80, básicamente Pablo Escobar y los carteles de Cali y Medellín desarrollaron en el pueblo un amor por el dinero fácil y rápido. Eso al principio permeó, atravesó la cultura de esas dos ciudades, primordialmente Medellín y Cali. Poco a poco fue extendiéndose y entonces todos los jóvenes de ciertos niveles con escasez de recursos económicos buscaron parecerse un poco a los grandes capos del narcotráfico y vieron que el camino era el mismo de ellos, obtener dinero rápido y fácil, no importa cómo. Aparte de eso, se desarrolló un gusto por la ostentación. Entonces veíamos a esos capos con grandes cadenas de oro, con anillos en sus manos, múltiples anillos, con armas enchapadas en oro, con carros lujosos, y eso hoy en día lo estamos viendo. Vayan ustedes por curiosidad a una piscina un fin de semana en cualquier parte, en un hotel de 5 estrellas o en un albergue modesto, y van a descubrir que esto que estamos hablando se ha multiplicado como una epidemia. Lo otro, de la cultura traqueta, búsqueda de placer y deleites frecuentes. Entonces, se empeñan en conseguir dinero rápido, se llenan de ostentación externa y los fines de semana y cualquier oportunidad que se presente
se busca obtener todo tipo de deleites y placeres, empezando por el licor, siguiendo obviamente con la comida y de ahí para allá todos los demás. Otra cosa que caracteriza a la cultura traqueta es la búsqueda de poder por cualquier medio, sea con mucho dinero, sea con violencia, sea con influencias y sea con arrogancia. Estos que tienen esa cultura miran por encima del hombro a todos los demás que no tienen tantas cosas como ellos. La arrogancia y el orgullo se ha vuelto una característica y por eso hoy en día es peligroso iniciar cualquier discusión en la calle, porque uno no sabe en qué momento se encuentra con un perfil como este. Otra característica de esta cultura, el gusto por el estilo chocante. Yo lo llamo así, estilo chocante son, ya vimos, las joyas desproporcionadas, la multitud de tatuajes para llamar la atención, los peinados llamativos, así sean horribles, y la música vulgar y a todo volumen. Música que antes era de mal gusto, hoy en día llena las piscinas, llena los sitios de esparcimiento, llena las carreteras, porque esos carros pasan con equipos a todo volumen. Cultura traqueta. Y por último, si hay que hacer algo mal, pues no importa. Algún mal, no importa. Lo importante es salir adelante y ser exitoso a los ojos de los demás. Esa es la cultura que resumen la multiplicación de la maldad en nuestra sociedad. Amén y amén.